Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer la clase que se llama Los 7 pecados capitales del ajedrez. O sea, son 7 errores que si tú cometes, casi seguro que vas a perder la partida. El primer pecado capital en el ajedrez se llama el pecado del pensamiento. O sea, esto quiere decir pensar mal, calcular mal, o pensar que tu oponente va a hacer la jugada que tú quieres, o que tú estás pensando, o que tú deseas que él haga. Pero tu oponente no siempre va a hacer lo que tú estás pensando. Muchas veces tu oponente hace algo diferente. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es el pecado del pensamiento. Miren, las blancas juegan E4, caballo F6. Recuerden que esta es la defensa Alekhine. Si quiero jugar defensivamente voy a jugar ahí, pero si quiero jugar agresivamente voy a jugar E5. En este caso los blancos jugaron E5 y las blancas están atacando al caballo, el caballo se va a D5. Ahora, esto sería una mala jugada porque el caballo puede venir aquí y luego ahí para poder atacar al peón. Por eso es que aquí la mejor jugada es D4 para que ya el caballo ya no pueda venir a la casilla F4 porque el alfil lo defendería. Y ahora sí las blancas están amenazando jugar C4 y ahora sí atacar al caballo. O sea, hay que atacar cuando convenga, no en cualquier momento. D6, esta es una buena jugada porque estoy atacando al peón D5 que ha avanzado. Y caballo F3. El caballo defiende a su peón. G6 y alfil C4. Entonces empiezo a atacar al caballo que me está atacando a mí también. También existe la posibilidad de jugar C4. Esa es otra posibilidad. Atacando al caballo con un peón. Caballo B6 atacando al alfil de C4. Alfil B3 y alfil G7 atacando a este peón. Con el peón y con el caballo. Y dama E2 jugó ahora para defender a este peón. Caballo C6 ataca al peón. Enroque corto. Enroque corto también. H3. Y A5 tratando de jugar A4 para poder atacar al alfil. A4 para impedir que este peón siga avanzando. D por E5, D por E5. Caballo por D4, el caballo está atacando a la dama. Y dama por D4. Y están atacando nuevamente al peón. Y el peón está desprotegido porque no puede avanzar este peón para defenderlo con el otro peón porque sería jaque. Eso sería una jugada ilegal. Entonces torre E1. Y ahora sí, la dama y la torre defiende al peón de E5. E6, caballo de 2. Y este caballo puede venir aquí a F3 para defender el peón de 5 y a su vez poder atacar a la dama. Y caballo F3.
Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el caballo está atacando a la dama. La dama tiene que retirarse. Dama C5, dama E4. Y el alfil puede venir aquí para que se pueda atacar a la dama. Dama B4. Propone el cambio de damas. Alfil C4. Caballo B3, caballo B6. Están atacando a las blancas. Y B3 para defender su alfil. Y dama H4. La dama viene, está lista para poder atacar ahí. B6, alfil E3, el alfil atacando a la dama, dama C6. Y como aquí podemos ver, esta dama ataca a estos dos peones, pero ambos peones, este peón por la torre y este otro peón, está bien defendido por la dama. Entonces las negras no tienen muchas posibilidades de poder atacar a los peones. Retrocedió su alfil H8 y este alfil está atacando con fuerza. Torre D8. Si capturaba aquí la dama, capturaba ahí y podía ser jaque mate. No debemos hacer ese tipo de jugadas. Así que 7, torre D7, torre 8 D7, torre F8, alfil por G7, rey por G7. Y ahora, como ustedes observan, la torre defiende al peón y a la vez defiende a la otra torre. Y miren, entonces, miren el rey, cuando todo está cerrado, miren el rey hasta dónde está llegando, porque no hay nadie que lo pueda atacar. Y ahora el rey, miren a dónde ha llegado y está amenazando jaque mate. Y ahí fue jaque mate. Vamos a ver un video que nos enseña sobre los 7 pecados capitales del ajedrez. Presten mucha atención, les voy a compartir la pantalla y el sonido. El ajedrez es un juego de errores, ya que al comienzo del juego la situación está equilibrada y solamente se puede ganar si uno de los dos contendientes comete algún error. En el fabuloso libro Los 7 pecados capitales del ajedrez, escrito por el gran maestro Jonathan Rawson, se explica de manera muy ilustrativa y amena los errores más comunes en el ajedrez, cómo surgen y la manera de evitarlos. Un libro que te permitirá pensar de otra manera y ser más consciente de los momentos clave en la partida. Habla del proceso de pensamiento, de los problemas de los modelos y patrones, del valor de evaluar las posiciones, de cómo desarrollar la intuición, cómo fluir con la posición y transformar las ventajas, de la importancia de percibir la tendencia de la partida, desarrollarás la capacidad de decisión, explica también la interesante teoría de la infinita resistencia, habla sobre los peligros del materialismo y de querer capturar demasiado material a toda costa, habla sobre las 4 dimensiones del ajedrez, sobre la profilaxis, la tensión, sobre la concentración durante la partida y sobre muchos temas muy interesantes que te permitirán mejorar mucho tu nivel de juego. Vamos a considerar esta posición que viene recogida en el libro y que es muy interesante. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la continuación con blancas. En el libro, esta partida está enmarcada en el capítulo del egoísmo,
ya que uno de los principales errores que pueden cometerse durante la partida de ajedrez es ser demasiado egoísta y pensar solamente en nuestros propios planes sin atender a las intenciones del adversario. Es decir, uno de los errores más comunes que cometen los principiantes es que ignoran completamente las posibilidades del oponente. Prevenir los planes del contrario y anticiparse a sus intenciones es lo que normalmente se llama el juego de profilaxis. En esta posición tenemos una situación en la que los dos reyes están enrocados por flancos opuestos, y cada bando ha lanzado todas sus fuerzas al ataque para intentar así llegar antes en la carrera de ataques y dar mate al rey enemigo. En este tipo de situaciones es muy importante no perder tiempos y atacar todo lo rápidamente que se pueda, pero también es muy importante saber alternar las jugadas defensivas y preventivas para así retrasar el ataque del adversario. En esta posición, las negras atacan contra el punto C2, pero la pregunta ¿es necesario realmente defender este peón? Si echamos un vistazo superficial a la posición y hacemos un pequeño cálculo, nos damos cuenta de que si las negras capturan el peón de C2 con su torre, entonces las blancas recapturarán con la dama y se cambiarán las dos torres negras por una dama y un peón, así que aparentemente no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, es importante evaluar correctamente la posición a la que se llega al final de los cálculos, ya que en este caso la dama negra tendría mucha movilidad y la posición resultante sería claramente favorable a las negras. Así que solamente quedan dos opciones: o bien se defiende el peón de C2, o bien se intenta dar jaque mate directamente al rey negro. En este momento no parece posible dar jaque mate directamente al rey negro, ya que por ejemplo después de la jugada H por G6, las negras seguirían torre por C2 atacando a la dama blanca, y después de por ejemplo G por F7 jaque, las negras seguirían rey por F7, y después de por ejemplo dama por C2, las negras continúan torre por C2, y después de rey por C2, las blancas han capturado las dos torres negras a cambio de su dama, pero la dama negra ahora está muy activa y las negras podrían continuar con dama E2 dando jaque al rey blanco y amenazando capturar el alfil de las blancas. Después de alfil D2 para defenderse del jaque y defender el alfil, las negras continuarían alfil A4 clavando al caballo blanco y las negras están amenazando dar jaque con su dama en la casilla C4 y están ganando. Por ejemplo, en caso de rey B1, intentando colocar a su rey en una casilla más segura, las negras continuarían dama D3 dando jaque al rey blanco y después de rey A1, las negras continuarían alfil por B3 eliminando al caballo blanco y después de A por B3, dama por B3, las negras están amenazando captura en B2 que sería jaque mate y las blancas están completamente indefensas. Por ejemplo, después de alfil C1 para defender el punto B2 e impedir el mate, las negras seguirían dama A4 dando jaque al rey blanco y después de rey B1, las negras continúan B3 y están amenazando dama A2 que sería jaque mate y las blancas no tienen modo de impedir el mate, ya que en caso de por ejemplo alfil E3 quitando el alfil para intentar dejar espacio para escapar con su rey, las negras continuarían dama A2 dando jaque al rey blanco y después de rey C1, dama por B2 es jaque mate. Y en la posición inicial tampoco sería posible por ejemplo alfil D4 intentando atacar al rey, porque las negras seguirían igualmente torre por C2 capturando el peón de C2 y atacando a la dama blanca. Después de por ejemplo dama por C2, la partida seguiría torre por C2 y después de rey por C2, las negras continuarían dama E2 dando jaque al rey blanco y las negras van a poder capturar el peón de F3 y van a capturar todos los peones blancos del flanco de rey y las negras están ganando. Después de rey B1, las negras continuarían dama por F3 y luego van a poder capturar el peón de G4 y las blancas están completamente indefensas. Ahora las blancas podrían continuar con alfil por G7 eliminando al alfil del fianchetto de las negras, pero después de rey por G7, las negras tienen una clara ventaja ya que sus piezas son más activas. Después de por ejemplo H por G6, la partida seguiría H por G6 y después de por ejemplo G5 para defender su peón y evitar que las negras lo puedan capturar, las negras podrían continuar por ejemplo con alfil G4 activando el alfil y las negras están amenazando dama F5 que daría jaque al rey blanco para luego capturar la torre blanca de D1. Y la torre blanca no puede quitarse porque entonces se perdería el peón de D5. Y si las blancas hacen por ejemplo rey A1 intentando colocar a su rey en una casilla más segura para evitar así la amenaza de las negras podrían continuar igualmente dama F5 atacando a la torre blanca y después de por ejemplo torre de D2 para mantener el peón de D5 defendido, las negras continuarían dama por G5 capturando un peón blanco y atacando a la torre blanca y después de por ejemplo torre D4 para defender la torre,
las negras seguirían alfil F3 atacando a la torre de H1 y amenazando también capturar el peón de D5, y las negras ya tienen mucha ventaja material y ganarían sin problemas. Así que por eso en la posición inicial las blancas no pueden atacar directamente al rey negro para darle mate y su única opción es defender su peón de C2. Y ahora la jugada torre C1 sería una jugada muy triste, ya que las torres son malas defensoras y es necesario emplear las torres para el ataque. Así que ahora las blancas en la partida hicieron la jugada caballo A1, retirando su caballo para defender el peón de C2. La jugada caballo A1 es una jugada sorprendente. Sin embargo, esta retirada del caballo es mucho mejor que la jugada torre C1, ya que la torre blanca se necesita para el ataque y no para la defensa. Con la jugada caballo E1, las blancas se defienden de la manera más económica y utilizan su pieza de menor valor disponible para defender, mientras que podrán utilizar el resto de su ejército para atacar contra el rey enemigo. Por el contrario, el ataque de las negras en el flanco de dama parece imponente, pero sin embargo, las negras solamente tienen dos objetivos de ataque, que son el punto C2 y el caballo blanco, que lo podían haber atacado con la jugada A5 seguido de A4, así que de esta manera se defiende el punto C2 y se retira el caballo a una casilla inaccesible para las piezas negras. Por tanto, de esta manera tan económica, las blancas frenan completamente el ataque de las negras en el flanco de dama y ya están listas para pasar al contraataque en el flanco de rey. La torre en D1 está muy bien colocada, ya que evita que las negras puedan avanzar su peón de rey, y ahora el resto de las piezas blancas van a adquirir mucha actividad y podrán atacar sin impedimentos contra el rey enemigo. Ahora quizás lo mejor para las negras sería hacer la jugada alfil E5 para controlar la casilla H2 e impedir así la jugada dama H2 por parte de las blancas, y después de por ejemplo H por G6, las blancas abren la columna H para el ataque y ahora no sería posible capturar con el peón de H con la jugada H por G6 porque las blancas seguirían dama F2 y están amenazando dama H4 para luego invadir por la columna H y dar jaque mate al rey negro. La partida podría seguir por ejemplo E6 atacando al peón de D5, pero las blancas seguirían dama H4 y están amenazando invadir con su dama por la séptima fila y las blancas tienen un ataque decisivo. Por ejemplo, después de E por D5, capturando el peón central de las blancas seguirían alfil G5 y las blancas están amenazando alfil E7 para cortarle así la retirada al rey negro y que no pueda huir, para luego poder continuar con dama H7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas. Así que por eso después de la jugada H por G6, las negras tendrían que capturar con el peón de F con la jugada F por G6 para evitar así la invasión de las piezas blancas a lo largo de la columna H. Si ahora las blancas intentan hacer la jugada F4 para bloquear la acción al alfil negro y luego amenazar dama H2 para invadir por la columna H, entonces ahora sería un error hacer la jugada alfil C3 atacando a la dama blanca, con idea de que las blancas no pueden capturar el alfil negro porque las negras capturarían con el peón dando jaque al rey blanco y entonces ganarían la dama. Pero las blancas seguirían dama H2 y están amenazando capturar en H7 y las blancas están ganando. Después de por ejemplo H5 para impedir la invasión de las piezas blancas, las blancas continuarían G por H5 habiendo más columnas para el ataque y las blancas tienen un ataque decisivo. Pero después de la jugada F4, las negras pueden jugar mejor y hacer la jugada alfil G7, retirándose con su alfil para defender a su rey, y después de dama H2, las blancas están amenazando capturar en H7, pero las negras seguirían H5 para impedir la invasión de las piezas blancas, y después de G por H5, ahora las negras pueden continuar con B3 y están amenazando capturar en A2 que llevaría al mate. Por ejemplo, ahora no sería posible H por G6, porque las negras seguirían B por A2 jaque, y las negras están amenazando capturar en B2 y están ganando. Ahora por supuesto no es posible rey por A2 porque seguiría dama por B2 jaque mate. Así que después de la jugada B por A2, las blancas tendrían que hacer la jugada rey C1 para intentar escapar con su rey, pero las negras seguirían alfil por B2 jaque y después de rey D2, las negras continuarían alfil C3 jaque y las negras ganan. Ahora no es posible rey C1 porque seguiría dama B2 jaque mate. Y después de la jugada alfil C3 jaque, tampoco sería posible escapar con el rey, por ejemplo con la jugada rey E2, porque las negras seguirían torre por F4, dando jaque a la descubierta con la dama y cortándole el paso al rey blanco para que no pueda huir hacia el flanco de rey.
Ahora sería única torre de 3 para defender el jaque, pero las negras seguirían alfil G4, jaque mate. Pero después de la jugada alfil E5, las blancas pueden jugar de otra manera y no tienen por qué hacer la jugada F4 que deja sin protección el punto G4. Las blancas podrían continuar con dama F2, con idea de capturar en G6 y luego continuar con dama H4, dejando así al peón en F3 que controla la casilla G4. Si ahora las negras intentan alfil F6 para controlar la casilla H4 e impedir así la jugada dama H4 por parte de las blancas continuarían H por G6 abriendo la columna H y después de F por G6, las blancas pueden continuar dama H2 y están amenazando invadir por la casilla H7. Después de, por ejemplo, H5, ahora sería un error capturar en H5 con la jugada G por H5 porque permitiría la jugada alfil F5 y las negras pasan al contraataque y estarían ganando. Pero después de la jugada H5, las blancas pueden anticiparse a las intenciones de las negras y hacer la jugada B3, que evita la jugada B3 por parte de las negras y expulsa al mismo tiempo a la torre negra haciéndola retroceder. Ahora no sería posible, por ejemplo, torre C3 intentando capturar el alfil blanco, porque las blancas pueden continuar con G por H5 y están ganando, ya que ahora no es posible alfil F5, porque las blancas seguirían H por G6 abriendo la columna H para el ataque, y las blancas están amenazando invadir por la casilla H7 que llevaría al mate. Por ejemplo, ahora no sería posible alfil por C2 jaque, porque las blancas seguirían caballo por C2, y después de torre por C2, las blancas seguirían dama H7 jaque, y después de rey F8, dama F7 es jaque mate. Y si después de la jugada H por G6 las negras continúan con H por G6 para defender la casilla H7, entonces las blancas seguirían torre H G1 clavando al alfil negro y amenazando capturarlo, y el rey negro va a recibir mate igualmente. Por ejemplo, ahora no sería posible torre por E3 capturando el alfil blanco, porque las blancas seguirían dama H6 cortándole el paso al rey negro para que no pueda escapar, y las blancas están amenazando capturar en G6 que llevaría al mate. Después de, por ejemplo, dama E8 para defender el alfil e intentar evitar el mate inmediato, las blancas seguirían torre por G6 jaque y las blancas ganan, ya que después de dama por G6, las blancas seguirían dama por G6 jaque, y después de, por ejemplo, alfil G7, las blancas seguirían torre G1 y están amenazando capturar en G7 y las negras están completamente indefensas. Después de rey F8, las blancas seguirían dama por G7 jaque, y después de rey E8, las blancas seguirían dama H6 amenazando capturar la torre negra, y después de, por ejemplo, torre E5 para controlar la casilla E6 e impedir así la jugada dama E6 por parte de las blancas podrían continuar con dama G8 dando jaque al rey negro, y después de rey D7, las blancas continuarían dama H3 dando jaque al rey negro, y luego las blancas capturan la torre de C8 y van a dar jaque mate al rey negro, así que las blancas ganarían sin problemas. Y si después de la jugada torre G1 las negras intentan rey F7 para defender su alfil, entonces las blancas pueden continuar con torre por G6 sacrificando la torre para destrozar las defensas del rey negro y las blancas ganan igualmente. Después de rey por G6, las blancas seguirían torre G1 dando jaque al rey negro, y después de rey F7, las blancas continúan dama H5 jaque, y después de rey F8, las blancas continúan alfil H6 jaque, y el rey negro no se puede mover, así que ahora sería obligada alfil G7, pero las blancas seguirían alfil por G7 jaque, y después de rey G8, las blancas continúan alfil H6 dando jaque a la descubierta, y después de rey H8 o rey H7, ahora las blancas simplemente quitan su alfil, por ejemplo con alfil F4, y sería jaque mate. Muy bien, entonces, tal como hemos visto en el video, es muy importante que nosotros podamos entender qué es lo qué es lo que está pasando en una posición. Siempre es importante que nosotros podamos saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Por, ah, ya. A ver, miren, vamos a ver un ejercicio aquí para ustedes. Miren, esta es una partida. A ver.
Vamos a ver aquí. Listo. Aquí, ¿qué jugada harían ustedes si ustedes fueran las piezas blancas? Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían si fueran las piezas blancas. Estoy habilitando el chat del Zoom. Ya pueden escribirme y me dicen cuál sería la mejor jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición. Vamos a ir leyendo las respuestas. Alejandro dice caballo por E5, o sea, con este caballo va a capturar el peón de 5. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Arturo dice también caballo por E5. Christopher también dice caballo por E5. Alexander también dice caballo por E5. Carlos Tadeo dice alfil C2. Carlos dice alfil C2, o sea, el alfil, retrocederlo ahí a C2. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás. Vamos a dar 2 minutos más para que me envíen su respuesta a los que todavía no la han hecho. 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom. 2 minutos y cerramos el chat del Zoom. Nicolás Rodríguez dice caballo por E5. Con este caballo capturar el peón de E5. Bueno, me parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver cuál sería la mejor jugada aquí en esta posición. Bueno, sí, efectivamente, este pecado capital que estamos viendo se llama materialismo. O sea, las negras tienen 8 peones y las blancas solo 4. Tienen 4 peones más, pero están en peligro porque no han sacado sus 2 alfiles para nada, tampoco su caballo, su rey está en el centro, su dama salía al empezar la partida y su rey está en el centro y las blancas tienen varias piezas desarrolladas. A pesar que tienen 4 puntos más, no van a poder ganar porque han cometido el pecado de materialismo, o sea, capturar muchos peones y no preocuparse por la seguridad de su rey. Y ahora hacen un nuevo sacrificio para sacar al rey de ahí. Y ahora la dama ingresa, hace jaque y está haciendo otro sacrificio. Está capturando la torre. La dama puede venir aquí a hacer un jaque y está muy cerca el jaque mate, a pesar que las negras tienen más piezas.
Pero en el ajedrez no es más importante quién tiene más puntos, sino quién tiene más ataque. Torre F1 es una buena jugada para impedir que el rey se escape. La dama puede venir a E8 a poder atacar al rey. Sacrifica su torre y ahora con la dama está atacando al rey. Y sería jaque mate, a pesar que las negras tienen mucho más piezas, pero jamás sacaron su caballo, su torre, no ataca a nadie, solo está defendiendo. Entonces las negras han cometido este grave pecado del materialismo. Muy bien, esta ha sido la clase de los 7 pecados capitales.